Amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, pasa a vosotros. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Vamos a meditar en esta tarde de la palabra de nuestro Dios. Fíjense cómo a veces Dios pone los medios. En la semana estaba pensando de qué iba a hablar a la iglesia, ¿verdad? Estaba diciendo qué mensaje voy a hacer, de qué les voy a hablar. Y entonces en eso, hermanos, recibí un WhatsApp, ¿verdad? De una hermana que me avisaba acerca de un terreno, me mandaba una fotografía acerca de una bodega, ¿verdad? De una bodega, y me ponía, está carísima. Y en eso, precisamente cuando me llegó el WhatsApp, yo estaba pensando qué es lo que iba a predicar. Y me llega el WhatsApp diciéndome de una bodega, pero que estaba muy cara. Y entonces yo le mandé un mensaje a esta hermana y le dije, no importa que esté cara. Le dije, Dios le dijo a Josué, todo lo que pisara la planta de tu pie hasta donde sale el sol, será tuyo, solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Y dije, ya está mi mensaje, voy a hablar de la fe. Esa fe, hermanos, que muchas veces la utilizamos, quizá de alguna manera la utilizamos erróneamente, ¿verdad? Porque normalmente solamente utilizamos la fe cuando estamos mal. Cuando estamos en un problema, cuando estamos tristes, cuando sentimos que todo nos va mal. Y hoy vamos a aprender, hermanos, que la fe no solamente la tenemos que utilizar cuando estamos mal, sino la tenemos que utilizar cuando estamos bien. Es cuando más debemos de demostrar esa fe que tenemos. El título del mensaje le puse, activemos nuestra fe. ¿Sí? Hay una alabanza que dice, hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados y sin paz. Está hablando de quiénes, de los que están del mundo, pero a veces pareciera que somos nosotros los que estamos tristes, cansados y sin paz. Pareciera que somos nosotros. ¿Por qué? Porque la fe que tenemos, hermanos, no la hemos activado. O sea, no hemos hecho más allá de lo que nos pide Dios. Cuando Moisés murió, de la encomienda después fue a Josué. Josué, ¿ustedes creen que creía en todo lo que Dios había prometido, ese pacto de darles la tierra? Claro que creía, porque había sido una promesa desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob. Claro que creía Josué, pero ¿saben qué le faltaba? Necesitaba ese coraje. Esa fe que tenía Josué, necesitaba que Dios le inyectara coraje, que le inyectara ese ánimo para seguir adelante. ¿Tenemos fe todos nosotros, hermanos? ¿Sí o no? Pero aquí la pregunta es, ¿sabemos utilizarla? ¿O en qué momento la utilizamos? Porque todos estamos diciendo que tenemos fe, pero necesitamos activarla. A veces cuando nos sentimos mal, o más bien, a veces lo que sentimos nosotros, nuestros sentimientos, traiciona, hermanos, lo que creemos. ¿Cómo así? ¿Sí? Si yo me siento mal, inmediatamente mi fe, ¿qué pasa? Se debilita y cae, ¿verdad? Me empiezo a sentir triste, o sea, mis sentimientos traicionan lo que creo. Porque como me siento mal, y siento que nadie me quiere, y siento que nadie me ama, y siento que nadie me comprende, ya no hago lo que tengo que hacer. El apóstol Pablo decía que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Tenemos que hacer algo para activar, no solamente es creer y ya. Josué creía y sabía lo que tenía que llevar, a dónde tenía que llegar y la promesa que estaba. Pero Dios había visto, sí tienes fe, Josué, pero te hace falta algo. Le hacía falta ese coraje, le hacía falta esa confianza, le hacía falta que activara esa fe. Si no le creemos a Dios, hermanos, porque estemos mejor, lo único que vamos a conseguir es que nos vaya peor en la vida. Tenemos que creer que lo que está escrito es para nosotros. Estudiábamos en la mesa redonda que es poder de Dios, ¿verdad? Y yo les comentaba que la palabra de Dios es locura para los que se pierden, ¿sí? Pero para los que se salvan, es a saber nosotros, es poder de Dios. No, poder de Dios. O sea que todo lo que está escrito aquí
tenemos que creer que se va a hacer realidad, pero para que se haga realidad necesitamos dos cosas bien importantes que le recalca a Dios a Josué: esforzarnos y ser valientes. Y luego en una parte le dice no solamente valiente, sino muy valiente. O sea, esa fe que tenemos, hermanos, que está triste, está debilitada, tenemos que fortalecerla. Es momento que la iglesia de Dios active esa fe para bien. No solamente que utilicemos nuestra fe cuando estamos tristes, cuando estamos cansados, cuando estamos con penas. Ahí nos acordamos que tenemos fe, ¿verdad? Y le pedimos a Dios. No. Cuando estamos bien es cuando le tenemos que pedir. Por eso cuando yo recibí ese mensaje dije, ¿de qué voy a hablar? Dije, de la fe. La fe, hermanos. Nuestras oraciones no deben de ser oraciones de fortaleza. Nuestras oraciones deben ser oraciones de poder. Pero a veces hacemos nuestras oraciones quejas disfrazadas de fe. Porque cuando le pedimos a Dios, le pedimos que porque me está pasando esto, que porque me está pasando. Nuestras oraciones siempre son puras quejas disfrazadas de fe. En lugar de pedirle con fuerza, con poder, que pedirle con ánimos, con decirle, ya tengo esto, Dios no se enoja si le pedimos más. Dios es un Dios, hermanos, que da en abundancia. Pero te pide que te esfuerces y seas valiente. Dice, ¿tienes fe? Sí, pero no vas a lograr nada si te quedas ahí sentado sin hacer nada, absolutamente. Necesitas hacer algo. Vean, desde el versículo número 1 en el capítulo 1 de Josué, para ir comprendiendo, dice, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés. Siempre había estado Josué cerca de Moisés, siempre había sido su sacerdote, su ministro. Recuerden que cuando estaban en el tabernáculo y cuando bajó el Espíritu Santo a los 70 ancianos que Dios le había dicho que escogiera para que le ayudaran, dice la palabra de Dios que había dos que estaban, ¿se acuerdan en dónde? Dice que estaban afuera del tabernáculo, leyendo unos libros o unos pergaminos, ¿sí? O sea, unos libros, la escritura quizás. Y dice que ellos también recibieron el Espíritu Santo y que todos profetizaron. Y Josué sabía de todas las promesas y también era muy celoso, porque en ese momento Josué, cuando ellos empezaron a profetizar, no solamente los 70, sino esos dos, Josué le dijo a Moisés, mira, ¿no ves lo que están haciendo? ¿No ves por qué están profetizando? Y Moisés lo reprendió y le dijo, ¿acaso tú tienes celo de mí? Y le dice una palabra muy poderosa y le dice, ojalá que todos fueran profetas. Moisés sabía todo porque había estado cerca Josué sabía todo porque había estado cerca de Moisés desde el inicio. Versículo 2 me quedé, dice, mi siervo Moisés es muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare, ¿qué cosa? La planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta la gran mar del poniente del sol, será vuestro término. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como yo fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ya ven cómo Dios entonces da más de lo que nosotros le pedimos. Pero ¿cómo estuvo con Moisés? Vamos a entender primero en la manera como estuvo antes con Moisés. Dios tiene dos maneras de enseñarnos. En la primera parte, cuando estuvo con Moisés, la palabra de Dios dice allá en Números, capítulo número 9, Números, capítulo número 9, desde el versículo 15 en adelante, les voy a resumir. Vean la manera en cómo Dios en ese momento al pueblo de Israel le enseñaba de una manera muy diferente. Porque decía que en las mañanas una nube iba a estar con ellos, ¿sí? Y en la noche una columna de fuego. Pero les decía algo bien importante. A donde la nube se pare, ahí se detenían.
Y cuando la nube camine, caminaba el pueblo. Y cuando la nube se detenía el pueblo. Y cuando la nube avanzaba, avanzaba el pueblo. Y la nube que lo seguía era Cristo, o Jehová en ese entonces. Era una manera muy diferente de estar con Moisés. Ahí les estaba enseñando Dios cómo tenía que ir avanzando el pueblo. De mano de la nube, en la mañana, imagínense qué clima, ¿no? Cuando era el sol, la nube. Y en la noche, una columna de fuego. Imagínense, hasta un clima excelente tenía aquel pueblo. Pero les enseñaba que ellos tenían que caminar, ¿verdad? Ellos tenían que caminar con la nube. Ahora, a ver, dice aquí, como estuve con Moisés, ahora estaré contigo, le dice a Josué. Pero ya no de la misma manera. Aquí ya no le pide a Moisés, o ya no le pide al pueblo que avancen conforme la nube fuera avanzando, ni que se detuvieran cuando la nube se detuviera. Aquí ya era al revés. Aquí dice, son ustedes los que ahora van a tener que caminar para poder lograr todas las promesas y todo lo que les había dicho Jehová. Aquí era al revés con Josué. Aquí con Moisés los guiaba la nube, con Josué ellos tenían que caminar. Esa era la gran diferencia, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que activar nuestra fe, tenemos que caminar, ser valientes. Valientes no quiere decir que no tengamos miedo. Sí vamos a tener miedo, pero ser valiente significa que aún a pesar de los temores, tenemos que seguir adelante. En muchas partes de las Escrituras, hermanos, más adelante cuando Josué empieza a avanzar y empieza a conquistar todo lo que Dios le había dicho, y que iba a pasar por la tierra de los heteos, y que todo hasta donde saliera el sol iba a ser de él, cuando él empieza a avanzar, empieza a retomar ese esfuerzo, y comienza a surgir en él esa valentía. ¿Ustedes no quisieran tener, hermanos, bajo la planta de sus pies los pescuezos de sus enemigos? ¿No quisieran, hermanos? ¿No quisieran tener, hermanos, bajo la planta de sus pies a sus enemigos, sobre sus pies sobre los pescuezos de sus enemigos? Sí, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, porque es una promesa, porque Josué lo hizo. No tiene por qué decir que no. Esfuércense y sean valientes, y claro que lo van a conseguir. En la palabra de Dios dice, cuando Josué fue avanzando, dice que encontró a 5 reyes. ¿Sí? No me acuerdo de qué parte era cada rey. Y dice que esos reyes se escondieron en una cueva. Y entonces cuando Josué iba avanzando se dio cuenta en dónde estaban esos reyes escondidos. Y a los principales de sus ejércitos les dijo, vayan y sáquenlos porque ahí están esos 5 reyes. Y cuando los sacaron de aquel lugar, ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó, hermanos? Lo que les acabo de decir. Les dijo Josué, pónganle el pie sobre sus pescuezos. Y después Josué los mató. Y siguió avanzando. Porque ella había agarrado valor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Obviamente a nosotros en este momento no le vamos a cortar la cabeza a nuestro enemigo. Pero no nos va a detener a que sigamos, ¿qué cosa? Adelante. Ese es el valor que nosotros tenemos que mostrar. Si quieren ver, hermanos, para que comprobemos, es en Josué, capítulo número 10. Y es literal, así lo dice la Escritura. Pónganle la planta de sus pies sobre los pescuezos de sus enemigos. Y eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Cuál era la promesa? Nadie te podrá, ¿qué cosa? Hacer frente. Dice, porque yo estaré contigo a donde quiera que fueres. Ojo aquí con la palabra de Dios. No es ir nosotros a donde esté Dios, sino que Dios está a donde nosotros estemos o vayamos. Por eso, repito, era muy diferente con Moisés. Ellos iban a donde iba la nube. Ahora aquí a Josué le dice, a donde tú estés, yo voy a estar contigo y nadie te podrá hacer frente. Era muy diferente la enseñanza. Josué capítulo número 10. Porque esta palabra es poderosa, hermanos. Cuando ustedes
alguien se quiera meter con usted, le vamos a decir al enemigo, ¿sabes qué? O te vas, o voy a poner la planta de mi pie sobre tu pescuezo. Porque eso fue lo que hizo Josué. Josué capítulo número 10, vamos a leer desde el versículo número 17. Dice, y fue dicho a Josué, vean, que los 5 reyes habían sido hallados en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo a Rodán, grandes piedras a la boca de la cueva, y poned hombres junto a ella que los guarden. Y vosotros no os paréis, sino seguid a vuestros enemigos. ¿Ven? Esa era la promesa, ¿no? Nadie te podrá hacer frente. Continúa, porque le dijo, hasta todo lo que pise la planta de tu pie, hasta donde salga el sol, será tuyo. Por eso esa era la promesa, y por eso Josué no se iba a detener. Dice, y vosotros no os paréis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que como Josué y los hijos de Israel hubieron acabado de herirlos con mortandad muy grande hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fuertes, y todo el pueblo se volvió salvo al campo de Josué en Maceda, que no hubo quien moviese su lengua contra los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrid la boca de la cueva y sacadme de ella, ¿qué cosa? A estos 5 reyes. E hicieronlo así, y sacáronles de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jerimot, al rey de Lachis y al rey de Eglón. Y cuando hubieron sacado estos reyes, Josué llamó a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra, o sea, sus generales, ¿sí?, de guerra, que habían venido con él, llegad y poned, ¿qué cosa? Vuestros pies sobre los pescuezos de aquestos reyes. Y ellos se llegaron y pusiendo sus pies sobre los pescuezos de ellos, y Josué les dijo, ¿qué cosa? No temas. Entonces, ¿por qué temieron cuando les pregunté si iban a poner su pie sobre los pescuezos de sus enemigos? Todos como con temor. No, sí, porque eso es lo que quiere Dios, que nadie nos detenga, que nosotros sigamos al camino de la vida eterna, sean los enemigos que sean. Dice, y Josué les dijo, no temas, ni os atemoricéis. ¿Qué cosa? Sed fuertes, ¿y qué cosa? Y valientes. O sea, como que si van entendiendo que como que los principales o los del ejército, cuando Josué les dijo, pongan la planta, no iban a poner la planta de su pie sobre cualquier persona. Iban a poner la planta de su pie sobre unos reyes. Entonces, aunque no lo dice la escritura, da a entender como que se atemorizaron, ¿verdad? Como que dudaron. No, ¿cómo crees que vamos a poner? Como que un poquito se atemorizaron. Por eso les dijo, en el 25 de José les dijo, no temas, ni os atemorices, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos, ¿qué cosa? Vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. No vayan a salir de aquí, vayan a ponerle el pie sobre el pescuezo del vecino. No, hermanos, es un simbolismo que no nos va a detener absolutamente nadie. Y que esa fe la tenemos que activar. No solamente basta con venir y sentarnos y decir, tengo fe y creo. No, tengo fe, creo, obedezco, me esfuerzo y soy valiente. Eso es lo que tenemos, hermanos, que tener en nuestra mente. Pero hay una palabra, hermanos, muy poderosa también. Bueno, toda la palabra de Dios es poderosa. Pero hay una palabra de Dios en el capítulo número 15 de Mateo, en donde nos da un ejemplo de que a veces nuestra fe se puede llegar, como dijimos al principio, a debilitar cuando no nos quieren, cuando nos rechazan. ¿Qué más adjetivos podemos poner? Cuando no nos quieren, cuando nos rechazan, cuando estamos en enfermedades. ¿Qué más? Cuando estamos en pleitos, en tribulaciones, nuestra fe como que se debilita. Y aquí en Mateo capítulo número 15 encontramos a una mujer que no tenía fe, hermano.
lo que le seguía de fe. O sea, la fe que ella tenía era poquita, más que fe tenía esta mujer. Porque a pesar de lo que le pasó y lo que aconteció, que vamos ahorita a leer, no se detuvo por nada. Se esforzó y fue valiente. Y al principio, vamos a ver cómo Jesús se daba cuenta de lo que estaba aconteciendo. Leíamos, les decía hace rato en el número especial en Isaías, ¿verdad? 65, que decía que antes de que me pidieran, yo habré contestado. ¿Ustedes creen que el maestro no sabía el problema que traía esta mujer? Claro que lo sabía. Pero el amor de Cristo no es que no la amara, sino que a veces, hermanos, nuestra fe debe de ser probada. Debe de haber una oposición, una resistencia, para que entonces en nosotros se manifieste o se active nuestra fe. Porque si todo va bien y en todo estamos bien, pues tenemos una fe así nada más. No nos movemos. Pareciera que estamos en aquel tiempo. Si la nube aquí, pareciera que está aquí la nube. Como la nube está aquí, aquí nos quedamos. Y si la nube avanza, bueno, pues, pero como no vemos, aquí nos quedamos. Y el otro tiempo era, tú vas a avanzar. Nuestra fe no solamente debe ser para pedir para problemas, sino también para conquistar tierras. Para conquistar todo lo que ustedes imaginen. Logros, beneficios para sus familias, beneficios para su trabajo. Hay que conquistar. Hay que tener mente de conquistador. Que nuestra fe sea una fe para conquistar cosas, logros. Todo lo que ustedes deseen lo pueden hacer. Ya lo vimos que Dios no está peleado con que le pidamos. Él quiere que le pidamos, pero que le pidamos con fe todo lo que nosotros querramos. Vean, capítulo 15 de Mateo. Vamos a ir al versículo número 22. Donde aquí la mujer cananea tenía fe, pero lo que necesitaba era levantar, hermanos, ese nivel de fe, ¿sí? Como nosotros tenemos fe, pero nos falta a veces, ¿qué cosa? Levantar nuestro nivel de fe. Y para que eso suceda, a veces necesitamos ser azotados y que nos atribulen y que nos traten mal y que todo nos salga mal, para que entonces ese nivel de fe vaya creciendo y lo pongamos en activo. Vean desde el versículo número 22. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Fíjense, o sea, no, le estaba pidiendo no algo sencillo, o sea, no estaba nada más enferma de gripa, como a veces nosotros, ¿verdad? Nuestra fe tantito se debilita cuando nuestro hijo está enfermo, tiene calentura, ahí estamos. Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? Te escondes, no te escondas, le hacemos como, o decimos como David, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Vean cómo comienza a relatar esto. Dice, versículo 23, mas él no le respondió palabra. Primer rechazo. Jesús no le respondió palabra. Nosotros aquí, si alguien le decimos, hermano, ¿cómo estás? Si no nos responde, ¿qué hacemos? Reaccionamos conforme a nuestros sentimientos y no conforme a lo que creemos nuestra fe. ¿Sí me estoy explicando? O sea, alguien nos hace mal y nos vamos hasta de la iglesia. Y no reaccionamos de decir, eso tiene que pasar. ¿Para qué cosa? Para que me fortalezca mi fe y para que pueda seguir adelante. Y luego aquí que entran sus discípulos, que siempre eran un pan de Dios, ¿verdad? Un amor. ¿Cómo eran ellos? Cuando se acercaron los niños, quítalos. Y Jesús les decía, deja que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando estaba la muchedumbre, dijo, Señor, ya despídelos, porque son muchos y nada más están siguiendo por la comida. O sea, vean cómo los discípulos, primero Jesús la rechazó, y luego entran los discípulos
de Dios. Dice, entonces llegándose sus discípulos le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. O sea, ya, que se vaya porque nada más está fastidiándote y está atrás de nosotros nada más. Y aún así, la fe de la mujer se debilitó. Dijo, yo no me voy, así como el estribillo que cantamos, yo no me moveré. La mujer dijo, pues no me voy. Jesús la rechazó. La chulada de discípulos le dijo, ya despídela, despáchala porque está atrás de nosotros fastidiándonos porque no le estaba diciendo Jesús, dice la escritura que estaba clamando, gritaba, ¿verdad? Ten misericordia. Versículo número 24. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, como diciendo, no me molestes, no fui enviado a ti, sino a Israel. Entonces, ella se debilitó su fe, la activó, ¿verdad? Siguió adelante, se esforzó y dijo, no, ya me dijiste que, primero no me contestó, luego tus discípulos me dijeron, ya, ve, ya, despáchala. Y luego se voltea, cuando se digna Jesús a voltear, le dice, ¿sabes qué? No fui enviado a ti, sino a los de la casa de Israel. Imagínense si la mujer, hermanos, en ese momento se hubiera ido. Jesús, el amor es benigno, ¿sí? Benigno significa adecuado y favorable, es mostrar una buena voluntad y comprensión hacia una persona. Aunque aquí pareciera que no estaba mostrando una buena comprensión hacia la mujer cananea, por dentro, hermanos, yo creo que Jesús le estaba pidiendo al Padre que soporte. Que soporte porque esto es necesario que acontezca. A veces Dios no nos contesta a la primera y estamos en la misma situación que la cananea. Tenemos a nuestro hijo enfermo y clamamos y oramos a Dios y Dios no nos contesta. Y tenemos que clamar y no nos tenemos que mover, tenemos que seguir ahí. Porque lo que está haciendo Dios, lo que está haciendo Jesús es que se fortalezca nuestra fe. Sí tienes fe, pero ¿qué crees? Que tu fe hasta ahorita la estás activando hasta que sientes algo mal. Por eso a veces no nos contesta. Dice, clama a mí y yo te responderé. Pero no dice cuándo. No te dice al instante. Él sabe en qué tiempos nos contesta. Y en esos momentos lo que está haciendo es fortalecer nuestra fe y que crezca y que la activemos. Dice en el versículo, nos quedamos en el versículo número 24, ¿verdad? Ya cuando por fin le respondió Jesús, dice, y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, ¿y qué cosa? Y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Imagínense la escena, no lo dice la escritura, pero primero entendemos que iba atrás, ¿verdad? Clamando, porque los discípulos dijeron, ya despáchala porque viven atrás de nosotros. Yo creo que en la multitud pasó a los discípulos, y aunque no lo dice la escritura, por lo que estamos leyendo, se ha de ver puesto delante del maestro, hincada de rodillas, porque dice, entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, como diciendo, lo que me estás pidiendo está mal. Vean cuánto rechazo. Primero no le hizo caso. Luego los discípulos le dijeron, despáchalo. Luego cuando le hizo caso, le dijo, no soy enviado a ti, sino a los de la casa de Israel. Y luego cuando le vuelve a decir, y la mujer cananea se fortalece y muestra su valentía y su esfuerzo, y se le vuelve a plantar delante de nuestro Señor Jesucristo, y le vuelve a rogar, entonces le vuelve a contestar Jesús, pero le vuelve a contestar de una manera que quizá ella no esperaba, y le dice, no es bien tomar el pan de los hijos y echarla a los perrillos. Vean cómo la estaba despreciando, ¿verdad? Como diciendo, de la bendición que vine a dar, no es para ti, no te corresponde. Imagínense, hermanos, si la mujer se hubiera resfriado. En ese momento se va y su hija se muere. A nosotros nos dicen eso y contestamos con nuestros sentimientos y nos adiós. O sea, ¿qué hago aquí? Eso si nos dice un pastor
o alguien que está delante de la iglesia, decimos adiós. Y ella no se fue. Vean lo que dice. 27. Y ella dijo, sí, Señor, como diciendo, sí, lo que me estás diciendo sí está bien. Claro que está bien lo que me estás diciendo. Dice, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. O sea, dándole a entender, tú le estás dando bendición a un pueblo que no la quiere. Y ese pueblo esa bendición la está tirando a la tierra. Pues es la bendición que están tirando a la tierra, de esa bendición, sana a mi hija. Nuestra fe tiene que hacer una fe activa que llame la atención, hermanos, de Jesús, que llame la atención de nuestro Dios. Porque hasta que el maestro escuchó que la mujer insistió y que le dijo, sí, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen a la mesa de sus señores. Entonces respondió Jesús diciendo, ¿qué cosa? Oh, mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo, ¿qué cosa? Como quieres, y fue sana su hija desde aquella hora. Entonces es una fe que tenemos que tener nosotros, es una fe activa, una fe de esfuerzo, una fe de valor para que llamemos la atención. Hasta que hizo ella esta palabra, hasta que le dijo sí, y estuvo insistiendo, ¿cuántas veces? 3. Jesús le iba a responder sí, hermano. Pero lo que quería Jesús es que lo que ella estaba viviendo, el problema que ella tenía, estuviera al mismo nivel de su fe. Porque quizá ella llegó con poca fe y con el problema aquí. Y así estamos nosotros a veces. El problema lo tenemos aquí, nuestra fe está aquí. Y cuando no nos responde Dios no es porque no nos quiera, es porque lo que quiere es que nuestra fe aumente hasta que llegue al mismo nivel o lo supere. Por eso al principio les dije, o no sé si no se los dije, hermanos, pero aquí lo apunté. Lo que sentimos traiciona lo que creemos. Porque a veces es más fuerte nuestro dolor que nuestra propia fe que tenemos. A las cosas malas, de todas maneras, hermanos, vamos a tener mente positiva. Si a lo malo, de todas maneras, nosotros nos ahogamos en nuestros problemas y más nos angustiamos, menos vamos a salir. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es tratar de tener el mismo pensamiento de la mujer cananea. El que le hiciera caso al maestro no dependía del amor de Jesús, sino del nivel de fe de ella. Eso es lo que él quería. Pero si nuestra enfermedad, hermanos, apaga nuestra fe, no vamos a salir de ahí. No vamos a poder lograr salir de ahí. Normalmente eso es lo que siempre nos acontece. Abortamos nuestra fe, hermanos, cuando nosotros somos víctimas de nuestros sentimientos por encima, o más bien, somos víctimas de lo que sentimos por encima de ser seguidores de lo que creemos. Creemos en que tenemos vida eterna, creemos en que nos va a dar muchas cosas Dios, pero a veces cuando vienen los problemas es cuando nosotros un poquito se nos debilita nuestra fe. Y ya encontramos aquí en la palabra de Dios que nuestra fe necesita ¿qué cosa? Resistencia. Resistencia necesita. Nuestra fe necesita una oposición, alguien que se oponga, alguien que nos haga frente para que entonces resalte nuestra fe, para que entonces podamos conquistar, hermanos, todo lo que nosotros queremos. Nos tratan mal y ¿saben qué es lo que hacemos? Enterramos nuestra fe en vez de que crezca más nuestra fe. En vez de que nos fortalezcamos cuando alguien nos trata mal, enterramos nuestra fe. Y al contrario, nos tenemos que hacer más fuertes. Tenemos que hacernos maduros espiritualmente. Vamos a ir al segundo libro de Samuel para ver también el valor que tenían estos
30 valientes. Se los voy a contar para no ya tardarme tanto. En el segundo libro de Samuel, nada más apunten la cita, es el capítulo 23, del versículo 8 en adelante. Habla de 30 valientes que estaban a cargo del rey David. Pero hay 3 que sobresalen. Dice la palabra de Dios que había en un día David tenía sed, ¿sí? Pero él quería que le trajeran agua del pozo que estaba del otro lado de Betlén. Y de aquel lado estaban los filisteos. ¿Ustedes creen que los 3 valientes, aunque eran valientes, no tenían miedo? Claro que tenían miedo, pero tenían que obedecer al rey. Y dice la escritura que ellos pasaron a Betlén y tomaron del pozo el agua y se la trajeron a David. Y cuando se la trajeron, David no la quiso tomar. Y dijo, no he de beber yo de la sangre de estos 3 valientes que arriesgaron su vida por mí. Y dice la escritura, y estos 3 valientes hicieron esto. A nosotros nos toca hacer más cosas de lo que creemos. Nos toca esforzarnos, nos toca ser valientes, nos toca ir a conquistar tierras, nos toca ir a conquistar todo lo que nosotros queramos. Nos toca que ya es momento que activemos la fe en la iglesia de Dios. Que nuestra fe no la utilicemos nada más cuando estemos tristes, cansados, agotados o con problemas o enfermedades. Sí está bien, como la mujer cananea, como lo vimos, que ella no se debilitó, por el contrario, siguió y siguió y siguió, hasta que le contestó Jesús y le dijo, si ella se hubiera ido desde el primer momento que Jesús no le hizo caso, su hija se hubiera muerto. Pero ella siguió y siguió, o sea, como lo que entonábamos o lo que cantábamos, yo no me moveré. Aquí está mi fe, aquí es lo que creo y yo me voy a aferrar. Y no me voy a mover, y aunque me hagan mal y aunque Dios no me conteste, aquí me voy a quedar. Josué le dijo, si tú no vas con nosotros, mejor no vamos. Pero ya entendimos que en este tiempo que Dios va con nosotros a donde vayamos, a donde estemos nosotros. No vamos nosotros a donde esté Dios. Dios va a donde estemos nosotros. Y nadie nos va a poder hacer frente. Regresemos a la lectura base en Josué. Y ya con esto voy a terminar. Josué capítulo número 1. Nuestra fe, hermanos, tiene que tener resultados. Y los resultados van a cambiar nuestra vida. La fe de la mujer cananea logró un resultado, ¿sí o no? Y el resultado cambió su vida, ¿sí o no? Porque no solamente le sanó a su hija, sino le dijo, todo lo que tú quisieras, te será hecho. Todo. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Y también entendimos que tenemos que pedirle algo que capte la atención. Tenemos que hacer que captar la atención de nuestro Dios. No una fe resfriada, una fe triste, cansada, sin paz. No una fe activa, una fe poderosa, una fe que pueda lograr muchas cosas. Pero para poder lograr todas estas cosas, para activar nuestra fe, necesitamos entender esto, lo que está en el versículo número 9, ¿sí? De Josué capítulo 1, versículo número 9. ¿Sí? Para poder activar nuestra fe, hermanos, necesitamos, número 1, no temer. Necesitamos no desmayar. Y necesitamos entender que a donde quiera que estemos, Dios estará con nosotros. Repito, para poder activar nuestra fe necesitamos no temer, no desmayar. Y entender que a donde estemos nosotros, Dios estará con nosotros. Esforzarnos y ser muy, muy valiente. ¿Sí? Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a ustedes.